Muy bien, vamos entonces a iniciar esta revisión de los conceptos de metabolismo energético en esta asignatura de bioquímica clínica, ¿verdad? Vamos a estar viendo en primera instancia lo que es el metabolismo eh, como concepto y cómo hacemos uso de esa energía, porque en la asignatura completa nuestro principal propósito ciertamente es hacer uso de esa energía metabólica y cómo funcionan estos procesos. Fíjense, un primer paso para entender y darle forma al metabolismo es ciertamente definirlo como un conjunto de procesos que lleva a cabo la célula para interrelacionarse con su medio, con el escenario en el que se encuentra básicamente. Esto es importante porque esta relación de una célula con su entorno es el que le va a permitir desarrollarse, crecer básicamente, incluso reproducirse, y le va a permitir también, ya al final de su vida útil, dejar de formar parte de ese entorno. Entonces el metabolismo facilita estos procesos, estas reacciones químicas que harán que esa célula sea parte del todo. Y es importante conocerlos en ese mismo sentido. El metabolismo se ha descrito a partir de muchos elementos porque justamente hacemos uso de esta energía para que el proceso metabólico se lleve a cabo. Cuando hablamos de metabolismo energético, justamente hacemos referencia al uso que hacemos de esa energía química, porque nosotros ya dejamos claro la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma. O sea que nosotros tenemos una capacidad de transformar esa energía que obtenemos de dónde? Del consumo de nutrientes, del consumo, o sea, de los alimentos, ¿verdad? Esa ingesta exógena que obtenemos a través de carbohidratos, proteínas y lípidos, que tienen energía química en esos enlaces en los cuales están establecidos sus diferentes moléculas. Y nosotros, cuando ingerimos esos alimentos, hacemos uso de esos enlaces, degradamos esos enlaces para aceptar esa energía química que ellos poseen y luego nosotros utilizarla en nuestro medio. La transformamos para nosotros. Eso es una realidad. Entonces, la energía ha sido de mucho interés para el ser humano en todo momento porque, aunque la energía ha sido calificada como la capacidad de hacer un trabajo, no parece esta definición ser tan explícita. Para alguna gente no parece ser comprendida tan fácil por todos, pero al menos por mi experiencia por el estudiante. Pero eso es la capacidad para hacer un trabajo. De hecho, en nuestro medio no habla de energía cinética, energía potencial, energía química, energía mecánica, ciertamente energía eléctrica, que se deriva de muchos de ellos, pero independientemente, estas formas son capacidades de hacer un trabajo a su mismo nivel. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la energía mecánica que se encuentra en los enlaces de las moléculas y se convierte eso en energía química o viceversa. Obtenemos energía química de los enlaces y este lo convertimos en energía mecánica al promover la actividad muscular, mejor dicho, haciendo mejor uso de esta analogía que estoy implementando. Esa energía química encerrada en los enlaces del ATP se utiliza para la contracción muscular y esto se puede convertir perfectamente en energía mecánica, como estamos mencionando, ¿no? Que incluye esa energía cinética y energía potencial. Entonces, ¿qué elementos debemos conocer en este apartado de metabolismo energético o de bioenergética, como mejor ha descrito? Fíjense, hay conceptos que se han creado para ayudarnos a definir mejor
esa bioenergética. Conceptos como la entalpía y la entropía siempre han estado de protagonistas en este escenario, porque por ejemplo la entalpía me define la energía total de un sistema, o sea, me incluye toda la energía que contiene el sistema, y la entropía me habla de la medida de desorden o de dispersión. ¿Qué significa eso? De hecho, la segunda ley de la termodinámica trata de definir o de describir mejor este elemento, diciendo que en un sistema aislado la energía tiende a dispersarse. Y cuando la energía se dispersa, de hecho, disminuye la capacidad de hacer ese trabajo, disminuye su utilidad, porque está dispersa en un sistema aislado. Entonces, esa segunda ley nos dice que hay una tendencia a la dispersión, ese grado de desorden del cual estamos definiendo, ciertamente describe ese escenario. Con esos conceptos, la energía libre de Gibbs viene a darnos una respuesta, porque determina, en base a la energía total de un sistema y el grado de dispersión, la capacidad que tienen las reacciones químicas para llevarse a cabo de manera espontánea o no. Esto es un elemento importante porque hay reacciones que requieren del consumo de energía para llevar a cabo estos procesos o que requieren el consumo de calor, que vamos a ver que la energía química se puede perder en forma de calor y por eso es importante. Pero hay otras reacciones que van a requerir el consumo de energía, el consumo de calor. Y ahí vienen unos conceptos de interés. Por ejemplo, la energía libre de Gibbs, a través de esta ecuación de interacción de tanto de la entalpía y de la entropía, nos dice que cuando una reacción, como vemos acá, es menor de cero, valiéndonos en esta ecuación, ¿verdad?, de la entalpía y la entropía, que cuando el resultado de esta ecuación es menor de cero, se dice que la reacción es espontánea, dígase que es exergónica. Se libera una cantidad de energía suficiente para que se lleve a cabo dicha reacción. Pero cuando es mayor de cero, no es espontánea, como vemos acá, y cuando es igual a cero, está en equilibrio. Cuando no son espontáneas, requieren entonces el consumo de energía, el consumo de calor. El término consumo de energía, cuando decimos que una reacción consume energía, usamos el término que es endergónico, consumo energía. Pero cuando libera energía, decimos que es exergónica esta reacción. Igual con el calor, lo exergónico es exotérmico, libera calor. El calor es una forma en la que se libera la energía química. Y lo que es endotérmico es endergónico, absorbe calor, consume energía. Esto es importante que lo entendamos porque en el metabolismo se conocen dos fases o dos etapas metabólicas, como pudiéramos definirlas. Por ejemplo, el metabolismo está compuesto por el, el catabolismo y el anabolismo. Son dos fases, ¿verdad?, de este proceso. El catabolismo, voy a colocarlo acá, catabolismo y anabolismo, como muy bien estamos diciendo. Entonces, vamos a poner aquí ese catabolismo y aquí vamos a colocar el anabolismo. Entonces, ¿a qué se refiere el catabolismo y el anabolismo como parte de esta estructura o de este escenario químico como estamos aquí definiendo? Fíjense que durante los procesos catabólicos, como fase del metabolismo, nosotros vamos a describir un grupo de situaciones que son de interés para comprender el proceso. Por ejemplo, en el catabolismo, ¿qué hacemos con lo catabólico? Lo catabólico tenemos que entender que es una capacidad de yo degradar sustancias. En el catabolismo se degradan sustancias. De hecho, en el catabolismo yo tengo una estructura o una sustancia de mayor tamaño que es degradada a una de menor tamaño. O sea,
moléculas. Es como, por ejemplo, un polisacárido como el almidón. Yo tomo ese polisacárido y lo degrado a menor tamaño. Lo importante de esta degradación es que cuando ocurre un catabolismo, ocurre esa liberación de energía, como estamos mencionando, tenemos una reacción, recuerden, exotérmica o exergónica, como podemos mencionar, exer. Las reacciones catabólicas liberan calor, liberan energía. Entonces, en este mismo sentido, recuerden, decimos que estas liberan energía. El anabolismo implicaría lo contrario, ciertamente. Durante el anabolismo, nosotros vamos a tener que a partir de moléculas de pequeño tamaño, yo voy a formar moléculas de mayor tamaño. O sea que vamos a tener ciertamente un proceso endergónico. El proceso opuesto, este proceso va a requerir el consumo de energía, el consumo de calor. Estamos describiendo, ¿verdad? Vamos a colocárselo aquí. Muy bien, endergónico. O sea que yo tengo reacciones en mi sistema donde uno consume calor y otro necesita el consumo de calor. Donde uno libera energía en lo exergónico y otro consume energía en lo endergónico. Entonces, si la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, hay que entender que hay un punto en el que lo que se libera en esta reacción exergónica se lleva a reacciones endergónicas para que éstas tomen lugar, propiamente, para que tomen el lugar que corresponde. ¿Verdad? Es la idea. Entonces, ¿quién se encuentra en este espacio? Movilizando esa energía. Bueno, moléculas de gran interés biológico como el ATP. Ese ATP es una molécula, ya hemos descrito, es un compuesto fosfágeno, ustedes han escuchado mucho en otras asignaturas, que es capaz de transferir energía, de movilizar la energía de un espacio a otro, de un sistema a otro, un sistema como este. Entonces, el ATP, como un compuesto fosfágeno capaz de transferir energía, puede movilizar la energía liberada en una reacción catabólica y llevarla a reacciones anabólicas que consumen energía, como estamos verificando acá, porque hay que construir estas sustancias de mayor tamaño como estamos describiendo. Ese proceso de energía química, durante estos temas de respiración, vamos a identificar que se llevan a cabo en la mitocondria, como tenemos acá. La mitocondria es el organelo nuestro que establece como eucariontes, que es quizás el emblema de las eucariotas, porque tiene la capacidad de formar ATP a partir de protones y de oxígeno para formar agua. Miren, hay otros compuestos que son fosfágenos todos. Recuerden que los compuestos fosfágenos son aquellos que tienen la capacidad de transferir energía en sus enlaces. Forman enlaces de alta energía y en estos enlaces se encuentran atrapada esa energía química. O sea que el ATP atrapa en sus enlaces esa energía química y a partir de esa energía química podemos entonces hacer uso de ese exergonismo, ¿verdad? De esa liberación para llevarlo hasta este punto. Entonces, vamos a identificar que nosotros, recuerden, llevamos energía desde reacciones exergónicas hasta reacciones endergónicas.
Fíjense que acá está establecido la capacidad de energía que transfieren los compuestos fosfágenos. Y de hecho se representa a nivel de kilojoules, sería la unidad, porque ya se ha estudiado la cantidad de energía que se puede transferir. Fíjense que están en negativos, porque cuando una reacción tiene la necesidad de energía, o sea, cuando una reacción es endergónica, requiere energía, vamos a ver que se establece un número positivo, por lo que la energía exergónica establece un número negativo. Por ejemplo, si una reacción requiere 60 kilojoules, para aproximarlo, ¿verdad?, al equilibrio, el fosfonol piruvato, que es un compuesto fosfágeno, puede liberar hasta menos 61,9 y eso va a hacer que lleguemos a lo más aproximado al cero, al equilibrio, como estamos aquí mencionando. Entonces, el fosfonol piruvato es el compuesto que transfiere la mayor cantidad de energía conocida en nuestro medio. Fíjense, ahí está el carbamoilfosfato, el 1,3 bisfosfoglicerato, el acetilofosfato, la fosfocreatina. Fíjense la cantidad de energía que transfiere. El ATP, que es la moneda energética que tenemos, transfiere unos 30,5, 31 aproximadamente. Todo lo que está por encima del ATP, igual o por encima del ATP, se considera un compuesto macroérgico, porque transfiere una cantidad de energía igual o mayor al ATP. Pero lo que está por debajo del ATP, porque transfiere una menor cantidad de energía, se considera microérgico. El ATP es la moneda energética primero porque se produce y se encuentra a nivel de todos nuestros tejidos, y también porque estar en este punto medio hace que la transferencia de energía entre compuestos que presentan una macroenergia por encima de la suya, o también la presencia de compuestos con una menor eh, transferencia de energía, me es de utilidad. O sea que ese punto medio lo coloca en una situación de ventaja para transferir entre diferentes moléculas. El ATP tiene una gran cantidad de funciones. O sea, se puede hacer de todo con ese ATP, porque el ATP, como representante de la molécula o de la energía química, básicamente, cualquier proceso que consume energía a nivel celular va a requerir de esa molécula de ATP para llevar a cabo los procesos. Y esto es importante señalizarlo desde ese punto de vista para que se entienda la idea lo más claro posible. Fíjense que en este contexto del ATP, entonces, podemos citar esa gran cantidad de funciones que se han identificado en el mismo y que debemos siempre tener verdad presente. Fíjense cómo funciones que podemos establecer en el ATP. Bueno, energía para reacciones químicas. Ya describimos aquí energía para reacciones endergónicas, como la síntesis de macromoléculas. Por ejemplo, cuando yo consumo una proteína, yo tengo que degradarla en su forma más sencilla, que es el aminoácido. Entonces ahí yo libero energía de esas reacciones. Pero una vez en la sangre con esos aminoácidos, yo tengo que formar proteínas, porque yo necesito proteínas en mi sistema adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Se consume energía en ese proceso endergónico, ciertamente. Entonces, transporte activo, este es uno de los más conocidos, facilita el transporte de moléculas y iones a través de la membrana, sobre todo cuando hay un gradiente de concentración en contra del cual se tiene que bombear. Por ejemplo, mencionábamos la bomba sodio-potasio ATPasa, que tiene que bombear en contra de un gradiente de concentración. O sea, no es favorable el gradiente. La contracción muscular, ciertamente, para esos filamentos de actina y miosina acortarse requieren ATP. Otros elementos, señalización celular. Por ejemplo, actuar como un segundo mensajero, proceso de señalización, fosforilamento de proteínas, esto es importante. Ese AMP, muy conocido en este apartado. Mantener el potencial de membrana, justamente miren como la bomba de sodio-potasio ATPasa, que lo puse como ejemplo de gradiente, pero tenemos otros escenarios donde yo bombeo en contra de un gradiente, como transportadores de aniones y cationes orgánicos en el riñón, por ejemplo.
Pero esta bomba de sodio potasio ATPase entonces tiene que estabilizar la membrana manteniendo las cargas a expensas del ion correcto y mantiene esa situación. También tenemos la regulación enzimática. Hay muchas enzimas que a través de la regulación covalente, fosforilando y desfosforilando, activan y desactivan una cantidad importante de enzimas. Metabolismo celular, fíjense aquí, la moneda energética en procesos como la glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Producción de calor. Recuerden que se puede liberar energía en forma de calor. La energía química se puede perder en forma de calor y eso en muchos escenarios ayuda a mantener la temperatura, sobre todo en los niños. Es importante mencionar ese punto. También tenemos el movimiento intracelular, transporte de orgánulos y vesículas mediante proteínas motoras como la quinesina y la adeneína. Y también vamos a mencionar que en la replicación y la transcripción necesitamos ATP, importantísimo esto, para los procesos descritos, tanto en la transcripción como en la replicación, vamos a mantenernos con ese consumo de ATP. Miren la molécula de ATP acá, formada por adenina, todas recordarán, ¿verdad? La ribosa y en los grupos fosfato, que pueden ser hasta 3. Lo cual es importante porque recordemos que esta molécula, la energía química está guardada en estos enlaces de alta energía. Por ejemplo, cuando un ATP pierde su primer enlace de alta energía, tenemos ahí que va a dejar un ADP, un adenosín difosfato, y se libera acá. Recordemos que vimos que se transfieren unos 31 kilojoules aproximadamente. Y el ADP también puede liberar su segundo enlace de alta energía y se queda como AMP. ¿Ya? El ADP es microérgico, transfiere una menor cantidad que el ATP, unos 28 aproximadamente, pero también tiene la capacidad de transferir, que es lo importante. El AMP no se utiliza como una moneda de transferencia, porque si yo rompo ese último enlace, voy a deshacer la estructura del nucleótido. Entonces, no, este enlace último no guarda esa energía química o no tiene la intención de usar energía química en estos apartados, ciertamente. Entonces, el esquema general del metabolismo incluye varios elementos que vamos a estar mencionando. Por ejemplo, ya sabemos las fuentes, porque lo hemos mencionado, en las cuales nosotros obtenemos energía, obtenemos ATP, ¿verdad? Esas fuentes, vamos a colocar primero a los polisacáridos. Esos polisacáridos, aquí descritos, a ver, esos polisacáridos, vamos a ver que nosotros para utilizar energía a partir de los polisacáridos, tenemos que degradarlos, ciertamente. Y de la degradación de polisacáridos va a surgir la glucosa, como muy bien nosotros conocemos. O sea que ese polisacárido, a partir de la degradación del polisacárido, como el almidón, se obtiene glucosa, ¿verdad? Esa glucosa tiene que atravesar por un proceso de degradación, ¿verdad? Una oxidación, como le llamamos. Y ese proceso de oxidación de la glucosa se conoce como glucólisis. La degradación de glucosa se conoce como glucólisis. Vamos a colocarla acá en negritas. Esa glucólisis, recuerden, es la destrucción o degradación de la glucosa, ciertamente. Esa glucólisis va a provocar que la glucosa se transforme en otro compuesto que conoceremos como piruvato, un compuesto muy emblemático de la degradación de la glucosa. Se obtiene a partir de acá, es ese piruvato, como estamos aquí mencionando, ¿verdad? Entonces ese piruvato, tenerlo ahí en cuenta, por esto que estamos haciendo referencia acá. El piruvato es producto de esa degradación de la glucosa, ciertamente. Entonces, estos son los procesos
a través del cual con los polisacáridos yo puedo obtener esa, esa energía metabólica como estamos aquí describiendo. Ese piruvato luego se convertirá en otro elemento que vamos a estar comentando. El segundo compuesto, la segunda biomolécula que nosotros utilizamos para fines energéticos son ciertamente los lípidos. A partir de los lípidos, yo puedo llevar a cabo un proceso que terminará liberando ácidos grasos. Eso es realmente el lípido que se utiliza como una fuente de energía. Que para llevar a cabo este proceso de, de síntesis o liberación de ácidos grasos, vamos a ver que vamos a mencionar en este punto la lipólisis. En la lipólisis, yo obtengo los ácidos grasos, la degradación de lípidos, lipólisis. Los ácidos grasos van a atravesar por un proceso que se conoce como beta oxidación de ácidos grasos. Beta oxidación. Esa beta oxidación a oxidar los ácidos grasos para convertirlos en un compuesto que vamos a estar viendo aquí en este punto. Vamos a colocar el compuesto al cual me estoy refiriendo, ¿verdad? Por último, vamos a ver que tenemos a las proteínas. Las proteínas van a ser esa molécula que nosotros obtenemos o que utilizamos para muchos procesos de nuestro sistema, pero la degradación de las proteínas va a dar como resultado que se libere el precursor de las proteínas, que es, que ustedes recordarán, o que son los aminoácidos. Estos aminoácidos terminan siendo de utilidad para el metabolismo energético. Entonces, ese proceso que estamos tratando de describir acá se conoce como proteólisis. De proteínas, proteólisis. Entonces, ¿qué ocurre con los aminoácidos? Los aminoácidos van a atravesar por un proceso que nosotros vamos a describir más adelante, pero ese proceso se conoce ciertamente como desaminación o transaminación. ¿A qué me refiero con esto? Que los aminoácidos tienen en su estructura un átomo de nitrógeno. Este nitrógeno, que forma parte de los grupos aminos, amonio o amoníaco, vamos a identificar que debe ser removido de ellos. Porque si no lo removemos, esa acumulación patológica de estos compuestos puede ser lesivo para nosotros, sobre todo para el sistema nervioso central. O sea que hay que quitarlo, hay que atravesar a los aminoácidos. Los aminoácidos deben atravesar por procesos de desaminación y transaminación que remuevan estos grupos porque su acumulación patológica termina provocando entidades de gran envergadura que pueden ir en detrimento de todo el sistema. Entonces, vamos a identificar que esa molécula a la cual estamos haciendo referencia ciertamente se refiere al acetil-CoA, una molécula que estaremos viendo amplio y tendido durante estos procesos. Amplio y tendido.
Entonces, nosotros obtenemos acetil-CoA a partir de cualquiera de estas moléculas, como ya hemos descrito, de cualquiera de ellas. Entonces, debemos conocer estos procesos. Esta es la generalidad del esquema del metabolismo nuestro. Y hay que conocerlo. Y vamos, de hecho, durante todo el semestre a pasarnos desmenuzando cada una de estas vías. Lo primero que haremos será conocer qué es lo que va a hacer la acetil-CoA, porque la acetil-CoA dará lugar a lo que se llama respiración celular. Proceso principal para la síntesis de ATP. O sea, la acetil-CoA me apertura la respiración celular a nivel mitocondrial, ciertamente, como yo les describía. Esa respiración celular se va a componer de tres procesos. El primer proceso es el ciclo de Krebs, el temidísimo ciclo de Krebs, que es hermosísimo, lo veremos más adelante. O sea, que es lo primero, lo que vamos a estar haciendo referencia. Luego, vamos a estar hablando del segundo proceso, que es la cadena transportadora de electrones. Exactamente, cadena transportadora de electrones. Y el último de estos procesos, y de hecho, el que tiene realmente la gran función de producir el ATP de nuestro sistema, es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa sería, ¿verdad?, ese tercer proceso. De hecho, es a través de la fosforilación oxidativa que se produce la mayor cantidad de ATP en nuestros lechos celulares. Esa mitocondria va a ser a partir de ahí que va a estar ejecutando estos procesos con mucho interés. Bien, entonces vamos a ir desarrollando estos procesos. En nuestro próximo encuentro vamos a estar viendo el ciclo de Krebs, desmenuzando esos procesos. Luego pasamos a la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, como estamos aquí describiendo. Bien, entonces nos vemos en ese siguiente encuentro, ciertamente.